gobierno de Colombia no ha confirmado. El ministro afirmó esta mañana en rueda de gobierno. ¿Qué ha pasado realmente con el gobierno? Los cambios por los que Colombia votó ya se ven en acciones concretas. Acá te contamos. Predios que eran de la mafia ahora son destinados para la educación universitaria y el bienestar de los estudiantes. El gobierno, a través de la Sociedad de Activos Especiales SAE, ha resignificado 12 predios incautados a la mafia que hoy son nuevas sedes universitarias, laboratorios, residencias estudiantiles y espacios para el bienestar de la juventud colombiana. La educación pública se fortalece y el país avanza hacia la paz. Mantente informado de todos los avances del Gobierno del Cambio a través de las redes sociales de @infopresidencia y petro.presidencia.gov.co. Pero es un punto. Really? Some letters. Yeah. Una emoción enorme, enorme, este trabajo de varios años, de muchos esfuerzos, de muchas relaciones, pues finalmente se concreta y bueno, lo que es trabajo de aquí en adelante, pero es un triunfo mayor. El galeón ha sido objeto de múltiples intentonas de decir quién lo encontró. Hay mucha gente diciendo que encontró primero y demás. Más allá de eso, lo que nosotros hemos recogido como antecedentes de esta gran investigación son antecedentes que tienen que ver con la campaña que se realizó en el 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y en ese gobierno, digamos, lo que rescatamos nosotros es que se determinaron unas coordenadas donde se halló este yacimiento arqueológico. Eso es lo que nos interesa en este momento, y a partir de allí la Armada Nacional, en general el Estado, ha seguido un monitoreo para evitar, digamos, que haya intervenciones por parte de agentes externos, para tener, digamos, protegido y cuidado ese lugar, y para que nosotros, digamos, podamos proceder con la investigación en el marco de un plan de manejo arqueológico
y en el marco también de la designación de un área arqueológica protegida que controle y evite también que haya otro tipo de actividades en la zona que puedan poner en riesgo ese bien de interés cultural. En el año 2015, las instituciones del Estado, el Ministerio de Cultura, la Armada, la Dirección General Marítima y el ICANN, autorizaron una exploración con la cual se da la ubicación. Esa ubicación nos permitió tener y acceder a la posición en la cual existe el yacimiento arqueológico, porque esto es un sitio arqueológico extenso, muy grande, que está en nuestro mar territorial colombiano y que claramente teníamos que estudiar. El tema del Galeón San José lleva muchos años en la opinión pública, pero ha estado en la opinión pública, digamos, envuelto en una serie como de imaginarios muy cerrados, con muchas intrigas, muchos debates internos, porque obviamente hay muchos intereses también de por medio, pero el gobierno nacional a partir del 2022 tomó la decisión de asumir el caso del Galeón San José como un caso de patrimonio arqueológico que pertenece a la nación, que pertenece a Colombia, y en ese sentido iniciamos una serie de articulaciones interinstitucionales entre diferentes instancias del Estado para empezar un proyecto de investigación científica. La Armada de Colombia se ha preparado durante 200 años para momentos históricos como este, en el cual tenemos la gran responsabilidad de romper los secretos del mar para poder traerle al país el patrimonio cultural sumergido que nos identifica como nación. La gente tiene una fijación y hay todo un imaginario alrededor del tesoro de un galeón, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se le va la imaginación a pensar en los piratas y en estos cofres llenos de monedas, de oro y demás. Entonces, creo que también estamos, de alguna manera, lidiando con un imaginario profundamente arraigado en la mentalidad y en el sentido común de la gente, que quisiéramos también transformar un poquito, porque pues nuestra idea tiene que ver también con el hecho de que el oro no es el propósito último, ¿no? Es decir, Colombia en este momento tiene muy claro que el patrimonio arqueológico es invaluable, no es inalienable, es imprescriptible, es inembargable, es decir, no tiene un valor comercial posible. Entonces a veces eso choca un poco con nuestras ideas y fantasías sobre lo que generalmente se piensa como un tesoro. Para poder estudiarlo desarrollamos una capacidad propia en la Armada Nacional para ir a vigilarlo y estar controlando el sitio, que no lo fueran a afectar. Recuperar, digamos, esa información para nosotros es fundamental, con miras, digamos, a poder preservar una memoria histórica, para poder preservar y entregarle a las generaciones futuras una versión distinta y tal vez mucho más abierta y amplia sobre la historia de Colombia, ¿no? Lo que somos como nación.
¿Qué objetos hay allá abajo? Bueno, nosotros desde la campaña del 2022 que hizo de monitoreo no intrusivo la Dirección General Marítima, hemos podido identificar varias cosas. Es decir, uno puede encontrar vasijas, uno puede encontrar jeringas de vidrio, podemos encontrar porcelana, podemos encontrar metales de diferente tipo, cañones. Todo lo que está ahí le pertenece a los colombianos, es patrimonio de Colombia, es definido como un bien de interés cultural del ámbito nacional. Cuando se habla del galeón, se habla de tesoros y demás, y un poco el propósito de este gobierno es dejar de hablar de tesoros y empezar a hablar de un yacimiento arqueológico de una importancia enorme para la historia de Colombia, no solamente de Colombia además, pero además que nos va a proporcionar mucha información sobre cuál ha sido como la trayectoria de embarcaciones de este tipo, qué fue lo que pasó en la colonia, qué fue un poco lo que dejó sumergido, digamos, de historia este impasse del galeón San José. Aquí tenemos grandes intereses de cazatesoros, parecieran mitos y leyendas, pero existen todavía estos piratas modernos que ya no tienen un lorito en el hombro ni un parche en el ojo, sino grandes máquinas, grandes robots para hacer esta clase de saqueos. Esa información que quedó en ese naufragio y en ese digamos, evento trágico que fue el hundimiento del galeón, hoy nos pueden revelar mucha información. Hay gente, digamos, que le da una especial relevancia e importancia a la cuestión del oro y la plata, pero nosotros consideramos, como en cualquier tipo de yacimiento arqueológico, que los materiales son secundarios con respecto a la historia y a la información real que uno puede extraer también del galeón San José, que es lo que nos interesa extraer, no la materialidad, sino el conocimiento. Es labor de la Armada proteger, y al proteger necesitábamos acceder al fondo del océano con estas herramientas robóticas. Pero además tenemos nuestros laboratorios de investigación científica. Todo el tiempo monitoreamos el océano con radares, con boyas, con satélites, mandamos las aeronaves, mandamos los submarinos, mandamos las lanchas de guardacostas para hacer esta tarea de la protección. Al sumar todas esas capacidades hasta este momento, el señor presidente de la República dice: las instituciones están preparadas, Colombia puede hacer ese proyecto por sí misma, y en ese sentido asumimos el reto de responderle a nuestro país con el proyecto de investigación científica más importante del decenio de las ciencias oceánicas en el país. Cuando el galeón San José es atacado por la Armada inglesa y se da esta batalla, digamos, en inmediaciones de las Islas del Rosario, pues el galeón estaba cargado de muchas cosas. Se trata de una nave que tiene unas características singulares para la época. Es de los últimos, digamos, de las últimas naves marítimas que combinan la carga con funciones, digamos, de guerra. Eso después se separa y empiezan a haber como buques de guerra y cuestiones de carga. Pero los galeones eran como esta última etapa en que ambas cosas estaban juntas. Era una guerra entre España e Inglaterra en ese momento, y los británicos montan una emboscada, esperan la llegada del buque a la salida de Cartagena. Obviamente habían espías, había las mismas tácticas de la guerra moderna que no han cambiado, y cuando avistan esta flota, inician la batalla, no para hundirlo, para capturarlo. En algún momento, y no sabemos exactamente por qué, esa es una de las razones o una de las preguntas que también quisiéramos considerar en esta investigación, es que el galeón explotó y se hundió. Una batalla cruenta en 1708 venía escoltado en un gran convoy con un buque gemelo que era el San Joaquín, y en ese sentido ellos, al esperar durante más de 10 años poder traer todo lo que se había guardado aquí en América para poder ser transportado a España, venían de Portobelo, Panamá, pero el destino final de esta flota era España. El galeón San José, además de ser, digamos, la nave capitana de la flota de tierra firme de la corona española, estaba, digamos, en aguas americanas,
como parte, digamos, de una ruta específica que tenía como destino fundamental la Feria de Portobelo. Y la Feria de Portobelo era muy importante en su momento porque era la feria donde se intercambiaban mercancías que venían del Virreinato del Perú, es decir, de todo el sur del continente americano, y también, digamos, del Caribe y del Virreinato de la Nueva Granada. Entonces, allí, digamos, se recogía parte de esas mercancías, pero además se recogía en buena medida el fisco, es decir, todo lo que tenía que ver con impuestos, y a partir de allí eran trasladados hacia territorio europeo. El mito ha sido toda la historia de nuestro país, tal vez desde el mismo hundimiento. Estamos hablando de 1700, porque claramente en ese momento de la historia pues fue una gran pérdida, fue una tragedia humana y una gran pérdida económica para España, para el reino en ese momento. Pero la búsqueda, a partir de que el hombre comenzó a acceder a los fondos de los océanos con capacidades, es que se hace posible. Ese ataque pues tiene, digamos, todo un relato y una crónica que uno puede recuperar todavía a partir de los archivos que reposan en el Archivo de Indias. También tenemos un elemento muy importante de nuestra historia, y es que Gabriel García Márquez publica estos libros en los cuales menciona el galeón San José como uno de los grandes intereses de nuestra sociedad. Él mencionaba que en el fondo del océano había un lugar lleno de galeones hundidos y que se perdían en la vista de la cantidad que habían. Y realmente el galeón era muy importante porque estaba, de alguna manera, era la herramienta que tenía la corona española para poder hacer el tráfico de ultramar y el comercio, digamos, que existía entre España y las colonias americanas. El galeón San José es un símbolo nacional, representa el corazón y el alma de los colombianos en muchos aspectos, y en ese sentido desafiar el mar para poder traer esa información y ponerla en conocimiento para disfrute de todos los colombianos es nuestra principal misión. La historia del galeón San José ha sido contada con una versión específica que tiene que ver con cómo este galeón, que hacía parte, digamos, de la flota más importante del reino de España a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Nosotros conocemos el mar, sabemos explorar el mar, los antropólogos conocen las relaciones humanas, los seres humanos, los historiadores tienen los elementos del pasado, los expertos en robótica saben manipular los brazos de estos robots submarinos para bajar a 600 metros de profundidad, y en cada uno de esos elementos tenemos conocimiento que vamos a integrar para bajar hasta el galeón San José. Todo el yacimiento arqueológico nos da información valiosísima sobre diferentes asuntos que tienen que ver con lo que estaba sucediendo a principios del siglo XVIII en las colonias americanas y particularmente en el Caribe. Información que tiene que ver, entre otras cosas, con esas maneras, ese comercio, ese intercambio de bienes y de mercancías que se daba en todo el continente americano, ¿no? Que estaban siendo trasladadas hacia España, o al revés, que venían de España, provenientes de España. Esas formas de comercio, seguramente lo que tiene el galeón nos revelará secretos que todavía no conocemos. Vamos a hacer una investigación oceanográfica donde vamos a determinar, por ejemplo, algunas cosas que ocurren en la columna de agua y en el fondo marino que afectan cómo se encuentran este yacimiento arqueológico. Algunos de ellos, por ejemplo, son el tema de las corrientes, tenemos también el tema de la salinidad, del pH, entre otros factores que pueden influir en los materiales que allí se encuentran y en su disposición. También vamos a estudiar factores de índole geológica, es decir, dónde se encuentra dispuesto el naufragio, el fondo y las posibles afectaciones que puedan llegar a ocurrir dependiendo de la zona donde éste se encuentra. Vamos a estudiar también aspectos biológicos para lograr caracterizar cuáles son los componentes del ecosistema que interactúan con nuestro contexto arqueológico. Necesitamos en este momento reconocer
toda la variedad de materialidades que existen para poder saber cómo podemos trabajar con esas materialidades. Después de 300 años debajo del mar, cuestiones como la madera se han desbaratado con mucha facilidad. Las cuestiones orgánicas, digamos, se han desbaratado con mucha facilidad. Hay otro tipo de materiales que han pervivido, digamos, allá abajo, pero que eso no es garantía de que si uno trata de ponerlas, digamos, sacarlas o ponerlas en contacto con el oxígeno, se mantengan igual de bien. Todo lo contrario, ahí hay un riesgo, entonces necesitamos saber cosita por cosita, ¿no? El material por material, cuál puede ser su comportamiento si no está a 600 metros de profundidad. El papel del marino es poder acceder a los secretos del mar. Ese es el misterio, porque el océano no es fácil. Imagínense que la altura a la cual tenemos que bajar el robot es más que de aquí de la Plaza de Bolívar hasta el Cerro de Montserrat. Es una altura muy grande. Imagínense que allá arriba del cerro está ubicado un buque y con un cable llega hasta la plaza a recoger un vaso de tinto en el medio de la Plaza de Bolívar. Eso es tecnología pura que los colombianos ya sabemos utilizar. Digamos que tenemos un reto muy importante de poder llegar a la profundidad a la que se encuentra este yacimiento arqueológico, y tenemos que hacerlo utilizando herramientas, ya que a estas profundidades pues los seres humanos todavía no podemos llegar hasta allá por nuestros propios medios, y vamos a hacer uso de herramientas tecnológicas. En este caso vamos a utilizar un equipo robótico guiado desde superficie, desde un buque, para poder realizar la observación. También hay una cuestión de tráfico ilegal, ¿no? Porque hay cosas legales que uno puede encontrar en los archivos, ¿no? Referenciadas, digamos, en las cosas que sí estaban previstas, pero también habrá una carga importante de cuestiones de contrabando que también nos hablarán un poco sobre eso que no se sabe, ¿no? Directamente, y que para nosotros es como también muy importante de conocer. Vamos a realizar unos estudios de prospección que nos van a poder permitir determinar la extensión de este yacimiento y poder conocerlo a profundidad, digamos que de una forma que no hemos tenido la oportunidad de lograr hasta ahora, de determinar la extensión del mismo. Eso es una de las cosas que necesitamos, justamente esa es una de las cosas que necesitamos saber. Si efectivamente hay cosas que no deberíamos tocar, si hay cosas que hay un riesgo enorme de que se desbaraten si se sacan. Entonces, ese conocimiento necesitamos tenerlo, y para eso parte de la campaña que se va a hacer durante el 2024 es un muestreo de esas materialidades para saber su comportamiento, cómo puede ser y cómo se podría estabilizar, y de no poderse estabilizar, pues cómo hacemos para mantenerlo allá abajo sin que haya riesgos de que se pierda. Este proyecto está planteado para que dure lo que necesita el proyecto de investigación. Ya no existe el afán de ese modelo mercantilista en el cual había una necesidad económica que podía afectar el interés arqueológico o patrimonial, gracias a la declaración de bien de interés cultural del Galeón San José. Nosotros, por derecho constitucional y porque la Constitución del 91 lo dice, asumimos que el Galeón San José es colombiano. Pero esas discusiones sobre propiedad, de quién es o a quién le pertenece y demás, no son las que quisiéramos poner sobre la mesa. Más bien queremos hacer un énfasis en otra dimensión del patrimonio, que es la dimensión simbólica, donde en ese sentido sí estamos tremendamente como convencidos de la importancia de reconocer historias compartidas e historias comunes con España, con Bolivia, con Perú, con todos, digamos, los países y naciones que están de alguna manera involucradas en lo que es el Galeón San José hoy en día. Todos los ojos del mundo están observando este proyecto y vamos a ir con mucho cuidado, vamos a ir poco a poco con las necesidades de investigación avanzando en la medida que la tecnología y la necesidad de investigación nos lo vaya dictando. Es, digamos, el primer caso que nos está permitiendo desde Colombia hablar de patrimonio cultural sumergido. ¿No? Ese es el primer caso, pero detrás del Galeón vamos a encontrar una cantidad de yacimientos arqueológicos que están sumergidos y que estamos iniciando, digamos, las labores en conjunto con la Armada y con la DIMAR para poder empezar a indagar allí, ¿no?, parte de la historia de este país. Colombia tiene más de 120 naufragios en el fondo de su mar territorial, su plataforma continental. Somos una potencia arqueológica submarina que tiene una posibilidad en la cultura
de montarle a nuestro país un modelo de vida basado en la ciencia, en la cultura. En ese esfuerzo que viene de unos años atrás, allí mujeres y hombres profesionales integrantes de la Armada prácticamente han pasado a la vanguardia de la tecnología y el conocimiento alrededor de esa misión, que al final ya no es sacar un barco, porque no existe el barco, lo descubrió la Armada, sino su contenido. Su contenido puede ser valioso, no lo sabemos. Seguramente que lo es en términos culturales. El gobierno de Colombia no ha confirmado. El ministro afirmó esta mañana en rueda de gobierno. ¿Qué ha pasado realmente con el gobierno? Los cambios por los que Colombia votó ya se ven en acciones concretas. Acá te contamos. El presidente anunció que los adultos mayores de 80 años sin pensión recibirán un apoyo económico de 225.000 pesos mensuales gracias al programa Colombia Mayor de Prosperidad Social. El derecho a una vejez digna es una promesa de campaña que hoy el gobierno está cumpliendo. El primer pago se realizará en junio de este año, beneficiando a los primeros 500.000 colombianos y colombianas mayores de 80 años en pobreza extrema. Mantente informado de todos los avances del Gobierno del Cambio a través de las redes sociales de @infopresidencia y petro.presidencia.gov.co.